del momento. Sí, pues el libro lo que trata de recoger es la extensa e importante historia del movimiento libertario aragonés, y que por otra parte es tan desconocida por el público, ¿no? Una historia que, si en lugar de haber sucedido en Aragón hubiera sucedido en otras partes del Estado, en Cataluña o en algún otro sitio, pues tendría mucha más resonancia y sería conocida por la gente. Hay un hecho histórico que es trascendental dentro del movimiento libertario aragonés, que es la creación del Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón es un consejo inicialmente de tipo solamente anarquista, revolucionario, que se crea el 6 de octubre en Bujaraloz, pero que luego, a los pocos meses, da entrada al resto de las fuerzas antifascistas y es reconocido por un decreto ley del gobierno de Largo Caballero el 23 de diciembre del 36. Ese gobierno de mayoría anarquista es un hecho absolutamente insólito dentro de la historia, no solamente de la historia de España, sino dentro de la historia de la humanidad. Ha habido territorios con gobiernos de tipo libertario, pero nunca han sido reconocidos por el poder, digamos, oficial de dicho país o de dicha zona territorial. En cambio, el Consejo de Aragón, lo que realmente fue el primer gobierno autónomo de la historia de Aragón en el siglo XX, y con una capacidad de autonomía, de gestión muchísimo mayor de la que ahora tiene el propio Gobierno de Aragón, la Diputación General de Aragón. Lo único que no tenían dentro de su capacidad organizativa y de mando era el ejército. Todo lo demás era potestad única y exclusiva del Consejo de Aragón. Se podría decir, incluso en algunos casos se ha llegado a comentar, que era un pequeño estado independiente dentro del territorio de la República. Seguramente eso y algún tipo de reticencias por parte del resto de los partidos del Frente Popular, porque se veían un poco minusvalorada su actuación, porque el gobierno del Consejo de Aragón era mayoritariamente, eran 6 consejeros de la CNT, 6 del Frente Popular, 2 del Partido Comunista, 2 de UGT y 2 de Izquierda Republicana, pero el presidente del Consejo de Aragón era también de la CNT, Joaquín Ascaso, con lo cual siempre tenían mayoría absoluta para poder sacar adelante todas las normativas legales que luego eran recogidas por el Boletín Oficial de Aragón, como pueden ser recogidas ahora por el Boletín Oficial o el BOE del Estado. Era un gobierno legítimamente reconocido por el gobierno de la República, pero con una capacidad de autogobierno e independencia, vamos, infinitamente mayor que el actual gobierno autónomo de Aragón. Insisto, solamente se quedaba al margen el tema del ejército, las Fuerzas Armadas, que seguían estando en poder de la República. Por lo demás, el autogobierno era total. Y si a eso unimos la creación de las colectividades libertarias en todo el territorio bajo el mando del Consejo de Aragón, lo que se produjo aquí realmente fue una revolución social completa. Claro, esa revolución social, había mucha gente dentro del gobierno de la República que no estaba por la labor, y fue muy efímero la duración de este gobierno, porque solamente duró desde octubre del 36 hasta agosto del 37, que Manu Militari, la propia República, destruyó el gobierno y las colectividades. Pero el hecho histórico de su creación es algo que no tiene parangón, como he dicho, en la historia no solo de España, sino de la humanidad. Yo creo que eso merece la pena de que la gente lo conozca. Puede ser la gente favorable o puede ser detractor de los hechos que aquí tuvieron lugar, pero lo que no deben y no se puede es olvidar y pasar por alto una página tan trascendental de la historia de Aragón, de España y de la humanidad. Eso es lo que recojo en este libro. Exacto, esto es lo que recoges, esto es un pequeño resumen que nos has hecho. Sí, un pequeño resumen, y luego hay de lo que explicas en el libro. Sí, ¿no? exacto. Hay una cronología de cómo se gesta, cómo se larva el movimiento libertario en Aragón,
hasta las últimas consecuencias de la guerra civil, que es la práctica desaparición del movimiento libertario, porque el movimiento libertario pasó de ser la primera fuerza de Aragón a prácticamente convertirse en algo marginal después de la guerra y en la actualidad es algo testimonial. O sea, objetivamente la realidad es esa, pero aquí se recoge la importancia que tuvo el movimiento libertario aragonés, que por fuerza y por el número de integrantes era uno de los más potentes de toda España, junto con Cataluña y Andalucía. Porcentualmente, Aragón nunca ha pasado del 3% de la población. Cuando se inicia la Guerra Civil, durante la República y la Guerra Civil, tampoco pasaba en población del 3%, y sin embargo la afiliación de aragoneses dentro del movimiento libertario, bien la CNT, la FAI o las Juventudes Libertarias, superaban el 10%, con lo cual quiere decir que es 3 veces más que por naturaleza, por el número de habitantes, le correspondería. Al iniciarse la Guerra Civil, la CNT tenía en toda España 500.000 afiliados y en Aragón 50.000. Eso es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Y de ahí hemos pasado a la situación actual, que es algo testimonial. Residualmente, en muchos movimientos asociativos y demás, tanto ecologistas como antipacifistas, como de ayuda mutua, cooperativista y demás, han bebido de ese ideal anarquista, aunque no se manifiesta con unas siglas como en su momento sí que era la CNT, la FAI o las Juventudes Libertarias. Pero sin duda ese pozo ha permanecido a pesar de la brutal represión que supuso la guerra civil y la posguerra, ¿no? Pero sin embargo todos los partidos de una u otra forma sobrevivieron y se supieron adaptar al momento de la transición, la democracia y demás. En cambio, los anarquistas ha quedado como algo marginal y muy estereotipado negativamente por parte de los más media, que se identifica anarquista con terrorista. Bueno, en el libro se explica que anarquista era también Ramón J. Sender, que era un intelectual de primer orden. Anarquista era Ramón Acín, que era un artista de la misma categoría que García Lorca, que Buñuel, que Dalí, etcétera, y que incluso colaboró con ellos también. Pero él era maestro, él era pedagogo, era maestro de maestros, y su lema era: a un niño no hay que pegarle ni con una flor. Eso no es muy violento, ¿no? Eso no identificas a un terrorista con esa ideología. Bueno, pues esa era la ideología de Ramón Acín, que era un pacifista, pero era un revolucionario. Él, cuando había una huelga general, era el primero que estaba, y era el primero que explicaba a sus alumnos lo que era el ideal anarquista y el objetivo de esa sociedad sin clases, igualitaria, justa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como él había muchos, porque el Consejo de Aragón inicialmente estaba compuesto mayoritariamente por maestros que o bien habían sido alumnos de Ramón Acín o bien habían venido bebiendo el ideal libertario en la escuela racionalista de Ferrer y Guardia de Barcelona, ¿no? Entonces, claro, reducir el anarquismo al terrorismo, que los hubo terroristas, pero también hubo mucha gente muy válida que su idea era convencer, no era imponer, ni por la violencia, ni por la fuerza, ni nada, sino convencer con la palabra y con los hechos, o sea, con su propia figura. Hay una expresión que es magnífica que dice: las palabras conmueven, pero los hechos arrastran. O sea, una persona que se desprende absolutamente de todo, que está por colaborar con los demás, por ayudarles, por conseguir una sociedad más justa, esa persona merece un reconocimiento, y sin duda tuvo muchos seguidores porque su propio ejemplo era lo que estaban viendo los demás. Entonces, en el libro salen muchas personas como Ramón Acín y como José Alberola, que era el maestro que aquí todo el mundo conocerá por la Aurora, y luego fue también consejero del gobierno del Consejo de Aragón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que la gente conozca, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, cada uno es muy libre. ¿Este libro que lo presentáis hoy aquí por primera vez o ya lo habéis presentado? Este libro lo estamos presentando en todo Aragón, porque en casi todos los pueblos de Aragón, de mayor o menormente, ha habido una relación directa con el movimiento. movimiento libertario. En algunos sitios, como por ejemplo Fraga y todo el Baix Cinca,
desde Albalate, etcétera, etcétera, Mequinenza, Fallón y demás, pues esto era uno de los focos más importantes del movimiento libertario, junto con la Hoya de Huesca, el Bajo Aragón, el Matarraña, Mar de las Matas y demás, y la propia ciudad de Zaragoza. Entonces, claro, en todos estos sitios se ha ido presentando. Y en todos siempre hay alguna persona que le han contado que su abuelo o algún tío tal y cual, pues que sufrió las consecuencias de la guerra, el exilio en algunos casos, la cárcel y el fusilamiento en otros, pero en todo Aragón. Es que insisto, es que había 50.000 militantes del movimiento libertario en Aragón, que eso es una barbaridad. Ahora sería algo impensable, pero es que en aquel momento el movimiento libertario era la primera fuerza social. Y entonces, claro, si además de ser la primera fuerza social, hay sitios en que era de los más mayoritarios de todo Aragón, pues hay que hacer hincapié en esos sitios, y Fraga es uno de ellos. Entonces esta es una ocasión excelente, el centenario de la fundación de la CNT en Fraga. La CNT estatal se fundó en 1910 y la de Fraga en 1918, entonces creo que es un momento oportuno, y yo agradezco a la CNT local pues que me hayan invitado para estar en este acto. Pues bueno, pues muchas gracias por atendernos, Telecinca, siempre estaremos a vuestro lado, hemos filmado ya muchas cosas de CNT, cuando nos llaman acudimos allí para todo lo que nos necesitan, y bueno, estaremos aquí grabando un rato también lo que hagáis, la rueda de prensa o la explicación que deis del libro, y encantados de conoceros. Muy bien.